Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un buen día. Hoy es un día maravilloso. Pudimos abrir nuestros ojos, pudimos ver a nuestros familiares, tenemos salud, tenemos un techo donde refugiarnos, una cama donde dormir, alimento que tomar, calzado que ponernos, ropa que nos cubre. Si tenemos algún dolor en el corazón, es un buen sitio para que usted venga. Si tenemos alegría, también es un buen sitio para venir a alabar y a bendecir el nombre del Señor, nuestro Dios grande y poderoso, nuestro Creador. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Estamos desde la iglesia del Nazareno, Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California, para los que nos están viendo por las redes sociales. ¿Sabe? Es un medio maravilloso donde este mensaje puede llegar a muchos sitios. Cuando nos llega el informe de las personas que nos ven, nos están viendo desde México, desde Colombia, desde Venezuela, aquí mismo en Estados Unidos, desde Guatemala, un montón de sitios, personas que ven el mensaje. Y eso es maravilloso. ¿Ya? Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias, Señor. No podemos cansarnos de darte gracias cada día por la infinidad de tus piedades, por la infinidad, Señor, de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Porque un día nos alcanzaste, un día nos atrajiste con lazos de amor. Oh Santo de Israel, ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, que sea tu palabra viva hablando a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra que sigue viva, sigue hablándonos cada día. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel está entre Lamentaciones y Daniel. Entre esos dos libros está el libro de Ezequiel. En el capítulo 37, y lo van a tener abierto ahí en el capítulo 37, de los versículos, vamos a leer de los versículos del 4 al... Aunque digo que lo tengan ahí abierto porque vamos a leer en este momento del 4 al 10. Pero no lo cierren porque vamos a estar hablando acerca de esta porción de la palabra. Ezequiel 37, vamos a leer del 4 al 10, 4 to 10. Entonces dice así la palabra del Señor. Ezequiel 37, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Palabra poderosa del Señor, donde el Señor a través de su palabra nos demuestra su poder de dar vida a lo que estaba muerto. Entonces, Dios me lo bendiga. Tengan su Biblia abierta ahí y vamos a continuar con nuestras alabanzas.
El domingo pasado cantábamos Sublime Gracia, ¿verdad? Sublime amor el de Cristo hacia mí, hacia ti, hacia el ser humano que dejó su trono, se despojó, dice su palabra, y se encarnó, se hizo hombre, se hizo siervo para venir al rescate de lo que se había perdido. Usted y yo tenemos que reconocer que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Tuvo que venir nuestro Creador y encarnarse para alcanzarnos. Sublime amor. El domingo pasado estuvimos hablando de Mateo, ¿se acuerdan? Que antes de ser el apóstol era un publicano. Y vimos que publicano significaba que era recaudador de impuestos. Eran personas muy malas. Pero que la gracia de Dios, ese sublime amor lo alcanzó, lo atrajo hacia Él. Y hoy día tenemos el libro de Mateo. Cómo Dios transforma cuando la persona se deja, el Señor hace una transformación total. Y hablábamos acerca de que no solo fue Mateo, sino su descendencia. Y por eso, tanto usted como yo, al reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tenemos promesa del Señor en que mi descendencia va a ser alcanzada, va a ser transformada. Todos esos pactos de herencia, todas esas líneas de iniquidades que hay, que hablamos del árbol genealógico, ¿verdad? Que hagamos ese ejercicio. Y vamos a ver cosas que se repiten y cosas que cuando nos preguntan, ¿y cómo es tu familia? No, eso no lo contamos. Contamos lo que aparentemente es bueno, pero hay partes que no contamos. Pero al llegar Cristo a nuestra vida, va a haber una transformación, no solo de mí, de mi vida, sino de las personas que me rodean. Estábamos hablando de eso y vamos a seguir hablando de la familia, porque usted y yo tenemos que rescatar a nuestra familia. Usted y yo tenemos una guerra, y ese trofeo que nos quieren quitar en nuestra familia. Hablábamos acerca de la célula. La familia es la célula de la sociedad, y si esa célula se daña, es como un cáncer que se va extendiendo, y lo podemos ver en la sociedad de hoy día. Y esta enseñanza también va a hablar del tema, y va a hablar que usted tiene que proclamar la palabra de Dios. Cuando usted y yo reconocemos a Jesús, reconocemos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a tener ciertos roles, ciertos papeles, y a veces algunos de ellos no los aceptamos, ya sea porque no sabemos o porque no queremos aceptarlo. Y vamos a nombrar algunos de ellos. Y no solo roles, sino también responsabilidades. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que cuando reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, Él me da la potestad, me da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ese rol, ese papel, esa responsabilidad, debemos aceptarla y debemos ejercerla. Ser hijos de Dios. Juan 1:12, voy a estar leyendo aquí de la NBI, pero rápidamente, si a usted le gusta anotar, anote rápidamente. Dice Juan 1:12, dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es un rol que debemos aceptar y debemos ejercer, esa responsabilidad. Otro más, vamos a estar hablando de algunos, porque son muchos. Somos un pueblo santo. Dice 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una
una nación santa, somos un pueblo santo, debemos ejercer ese rol, esa responsabilidad. Nosotros ya no andamos en lo que andábamos antes. Aunque, como dicen en su país, guiñar el ojo, picar el ojo. Pero bueno, aunque eso que dejamos a veces nos esté picando el ojo y nos esté coqueteando, nosotros ya no jugamos con eso. Nosotros somos apartados de una nación santa. El enemigo va a estar alrededor nuestro tentándonos, tratando, pero si nosotros nos prendemos del Señor, no nos va a derribar. Nosotros somos adoradores del Dios Altísimo. Ahora lo cantamos, que adoramos, le adoramos, somos ese rol, ese papel debemos ejercerlo, esa responsabilidad. Usted es un adorador del Dios Altísimo. Juan 4:23 dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, que le adoremos en espíritu y en verdad. Somos adoradores. Somos proclamadores de la gloria de Dios. Hay un canto que dice que la naturaleza, la creación entera proclama al Dios Altísimo, y usted y yo debemos tomar ese rol también y proclamar la gloria de Dios. Salmo 96:3 dice: proclamen su gloria entre las naciones. Proclamamos la gloria de Dios entre las naciones. O hay algunas nacionalidades que no nos gustan, porque hemos tenido algún problema con de pronto alguien, pero aún así usted, lleno del amor de Dios, debemos proclamar la gloria de Dios a las naciones. Continúa el versículo y dice: sus maravillas entre todos los pueblos. Roles y responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Seguimos, somos heraldos de las buenas nuevas. Si nosotros recibimos el Evangelio, somos salvos, debemos compartir el Evangelio, debemos proclamarlo, debemos ser heraldos, así como fue Juan el Bautista. Era el heraldo de Cristo Jesús. Él abrió el camino, estaba profetizado. Dice Marcos 16:15, Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Usted y yo también debemos asumir ese rol, debemos asumir esa responsabilidad. Somos soldados de Cristo, estamos en una guerra, ¿sabían? Por eso decía, a veces hay ciertos roles que como hijos de Dios como no los ejercemos por desconocimiento o porque no quiero hacerlo. Usted y yo somos soldados de Cristo, estamos en una guerra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, lo dice su palabra. Desde que Cristo caminó en esta tierra, desde que Cristo se encarnó, ha habido imperios que han subido y han caído. Han habido sistemas de gobierno, reyes, emperadores, que subieron y cayeron, y la iglesia de Dios permanece. Hoy en día está la democracia, está el sistema económico los otros sistemas de gobierno que tienen otros países: comunismo, socialismo, democracia, capitalismo, el sistema económico. Y daba a entender Billy Graham en una de sus enseñanzas, decía: yo no sé cuál vendrá después, porque muy posible que algunos de ellos van a desaparecer, ya nosotros no estaremos aquí, pero la iglesia prevalecerá, porque está escrito. ¿Cuántos reyes, cuántos hombres poderosos se han levantado a través de la historia y han desaparecido?
Pero la iglesia de Jesucristo prevalece, dice la palabra de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, estoy leyendo la versión enviada, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es nuestra guerra. Y somos soldados que debemos estar listos siempre. ¿Sí se está oyendo? Sí. Sí. Estoy hablando de roles, papeles, responsabilidades que usted y yo tenemos. No nos podemos quedar dormidos, mi hermano, mientras el enemigo arrebata a nuestra familia y la atrapa. No nos podemos quedar quietos. Y uno más ya para terminar con estos roles, porque son muchos. Somos profetas de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y usted y yo debemos edificar, debemos exhortar y debemos consolar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido consolados por el Dios de toda consolación. Recuerda que lo hemos visto. ¿Y para qué hemos sido consolados por el Dios de toda consolación? Para que nosotros consolemos al que necesita consolación, al que necesita exhortación. Y ese era el oficio de los profetas. Y aquí en este punto me quiero detener un poco. Porque ya sea porque no hemos estudiado la palabra del Señor, no hemos estudiado lo que es un profeta, ya sea porque hemos escuchado enseñanzas que no son muy bíblicas, ya sea porque Hollywood nos muestra a veces en las películas ideas falsas de lo que es un profeta. Por eso quiero detenerme un poco aquí. Porque confundimos lo que es un profeta con lo que es un adivino. Y son dos cosas totalmente diferentes. La adivinación, dice la palabra del Señor, es abominación ante los ojos del Señor. La profecía es otra cosa. Confundimos los términos. Por X o Y razón. Por factores históricos, por factores culturales, por factores religiosos, pero confundimos los términos. Debemos interpretar correctamente lo que es un profeta de Dios. Algunas de las razones por las cuales quizás hemos sido confundidos, como dije ahora, voy a decirlas bien rapidito, está por ejemplo que hemos escuchado algunas enseñanzas donde se le da mucho énfasis a que el profeta predice el futuro. ¿Sí lo han escuchado? Y al darle demasiado énfasis a esas enseñanzas, dejamos de lado lo que realmente era un profeta de Dios. Un profeta de Dios proclamaba la palabra de Dios. Y al proclamar la palabra de Dios, algunas de esas palabras del Señor, que el Señor necesitaba que el profeta dijera al pueblo, algunas tenían algo que ver con el futuro. Pero la mayoría, la esencia del profeta era comunicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, ese tipo de enseñanza donde se enfatiza demasiado y se encasilla a que el profeta era el que predecía el futuro, nos ha cambiado, nos ha dado esa idea. Influencias culturales, búsqueda de respuestas. Cuando necesitamos una respuesta a algo, necesitamos una respuesta para algo en mi vida. Y entonces, ¿qué hacemos? En vez de meternos en oración y ayuno para que buscar la dirección de Dios, practicando las disciplinas espirituales, escuchamos, en tal iglesia hay un profeta que te puede decir qué tienes que hacer, y allá vamos. Para que en vez de hacerlo como dice la palabra,
que el Señor me hable a través de la oración, a través de ayuno, a través de las disciplinas espirituales, quiero una respuesta inmediata, entonces voy corriendo a donde me dijeron que había un profeta que decía el futuro. Y ahí es donde comenzamos a mezclar la idea. Falta de conocimiento bíblico. La función principal del profeta, ¿sabe cuál era? Transmitir la palabra y la voluntad de Dios al pueblo. Esa era la función esencial del profeta de Dios. Porque, si usted lee las escrituras, muchas de esas escrituras dicen, y vino a mí palabra de Dios, palabra de Jehová, y me dijo, dile así al pueblo. Y decía, el Señor le daba instrucciones precisas al profeta para que le dijera al pueblo. Y normalmente era porque estaban apartados del Señor. Y entonces les decía, y si no obedecéis, entonces, y ahí era donde decía lo que les iba a sobrevenir por su desobediencia. Y sucedía, usted lee la historia del pueblo de Israel y están todas las consecuencias por su desobediencia. El mensaje entonces era llamar a la obediencia y al arrepentimiento. Normalmente que se regresaran a Dios, vuélvete a mí, ven y pongámonos a cuenta. Ese era el mensaje del profeta. Ejemplo de tanto, pues ejemplo, tenemos a Jeremías. Tenemos a Ezequiel, Isaías y tantos profetas. Cuando alguien se salía del camino y era un hombre que estaba siendo utilizado por Dios, por ejemplo David. ¿Recuerdan a David cuando se le presentó el profeta Natán? Porque él, no me explico cómo él pudo andar en malos pasos después de todo lo que el Señor había hecho con él. ¿Recuerdan? Vio a una mujer y le atrajo. Y la trajo a palacio. Esa mujer estaba casada. Puso a su esposo allá, mándalo allá, donde el fuego esté bien caliente, para que se muera, porque yo me quiero quedar con su esposa. ¿Recuerdan esa historia, verdad? El profeta Natán se aparece delante de David y le cuenta una historia. Rey David, había un hombre que tenía muchas ovejas y había un vecino de él que tenía una ovejita, una única. Y el hombre que tenía muchas ovejas tuvo una visita. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Agarró la única del vecino y le hizo un asado a su visita. ¿No te parece eso? Y David todavía no se percataba que estaba hablando de él. Y se levantó y lanzó un juicio. Usted puede leer la historia en casa. Y dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Y entonces le lanza un juicio, porque el Señor le dijo a Natán que lo hiciera. Ese era el castigo que iba a recibir por sus malos pasos. Ese era el oficio de los profetas. Los profetas no iban andando por ahí, a ver, yo te leo la mano, a ver, mira que te va a deparar el futuro. Eso es adivinación, abominación delante de los ojos del Señor. Entonces hemos confundido. Ahora, si nosotros escarbamos un poco más de lo que era un profeta bíblico, nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento eran hombres llamados por Dios. ¿Recuerdan a Jonás? El Señor dice, hey Jonás, necesito que vayas a hacer esto. Y el travieso de Jonás desobedeció y se fue por otro lado. Usted sabe la historia, ¿verdad? Pero eso es para traer a colación una pequeña historia de que eran elegidos por Dios. Estoy hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. Eran mensajeros de Dios. Tomando el mismo ejemplo de Jonás, el Señor le dio un mensaje a Jonás para que fuera y se lo llevara a Nínive. Era instrumento de revelación divina. Instrumento de revelación divina, ¿cómo así? El mensaje que llevaba Jonás era, si ustedes no se arrepienten, esta ciudad va a ser destruida. El futuro, ¿verdad? Entonces, por esos puntitos,
empiezan a resaltar que nada más es como especie de un adivino porque va a predecir el futuro. No, su función principal era la proclamación de la palabra del Señor. Eran valientes y fieles. ¿Recuerdan al profeta Elías? Estaba bien triste porque a todos los profetas los habían matado y quedaba él solo. Ya eran hombres valientes, eran hombres que no importaba si morían llevando la palabra del Señor. ¿Cuántos de ellos, si no todos, sufrieron persecución? Sufrieron cárcel. A Jeremías lo metieron a la cárcel. Y una de las funciones también muy importantes de los profetas de los tiempos bíblicos eran intercesores. Ellos intercedían por el pueblo. Recuerden todas estas características de esos profetas. Ahora, y entonces hoy en día, hermano, eso es el Antiguo Testamento. Pero hoy en día, entonces, ¿quiénes son los profetas? Vamos a verlo un poco de rapidez. Y estoy tratando de aclarar esto para llegar después a lo que quiero llegar de la enseñanza. Porque quiero dejar bien claro que ustedes deben saber bien lo que es un profeta. Un profeta no es un adivino. No es alguien que anda prediciendo el futuro. Hoy día los profetas siguen siendo proclamadores de la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios es profetizar. Disciernen la voluntad de Dios, escudriñando las Escrituras, sabiendo qué es lo que me quiere decir el Señor en su palabra. Advierten y exhortan. Estamos exhortando en este tipo de enseñanza a que tenemos una guerra y tenemos que librar esa guerra en favor de nuestra familia, en favor de nosotros y en favor de nuestra familia. Somos encargados de edificar y consolar. Así como en el Antiguo Testamento ellos edificaban y consolaban y exhortaban, hoy en día también los profetas de hoy día también tienen la misma función. Y siguen siendo intercesores. Intercedemos por el pueblo de Dios. En resumen, el profeta bíblico, hablando ya de toda otra vez del Antiguo Testamento, eran llamados y comisionados por Dios para transmitir su mensaje al pueblo, revelando su voluntad y propósito. En nuestros días, aunque el contexto cultural ha cambiado, porque el contexto cultural se ha cambiado, la esencia de la labor profética permanece. ¿Y cuál es la esencia? Proclamar la palabra de Dios, discernir su voluntad, advertir y exhortar, edificar y consolar e interceder por la iglesia y el mundo. Sigue siendo las funciones de los profetas hoy día. Los profetas actuales deben estar profundamente arraigados en la palabra de Dios, en la Escritura, llenos del Espíritu Santo y comprometidos con la obra de Dios. Entonces salta la pregunta, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que hoy día proclame la palabra de Dios es un profeta. ¿No le saltó esa pregunta en su cabeza? ¿O sí? Porque somos proclamadores de la palabra del Señor. Con respecto, comparándolo con los profetas del Antiguo Testamento, sí y no. ¿Sabe cuál es la diferencia? A pesar de que tiene mucho, si leí, ustedes vieron que está repitiendo lo mismo el hermano. Pero sí, compartimos muchas cosas, pero hay una que no. Los profetas del Antiguo Testamento ayudaron a elaborar este canon. Esto es un canon, una regla, por lo que se mide, un canon. En el Antiguo Testamento, esto que tenemos no estaba todavía. Por lo tanto, esos profetas, como Jeremías, como Ezequiel, ayudaron a elaborar este canon. Pero hoy día, este canon está cerrado. No se le puede añadir, ni se le puede quitar. Esa es una diferencia.
Ellos allá ayudaron a elaborar este canon. Hoy día, usted y yo como proclamadores de la palabra del Señor, proclamamos lo que está aquí, la palabra del Señor. Somos profetas, pero seguidos a este canon que está cerrado. No hay una nueva revelación. Ya está aquí. ¿Sí ven que esa es una pequeña diferencia? Eso de que fulano o sultano tuvieron una nueva revelación doctrinal, hablando de doctrina, una nueva revelación doctrinal, es peligroso, porque si esa nueva revelación doctrinal va de acuerdo a la Biblia, entonces no es nueva, ya está aquí. Y si esa nueva revelación doctrinal no va conforme a la Biblia, no es ninguna revelación doctrinal. Esa es una pequeña diferencia. Pero si usted y yo proclamamos la palabra del Señor, somos profetas de Dios. Estamos transmitiendo su palabra al pueblo. Estamos transmitiendo su palabra. Entonces, por eso decía sí y no. Porque eso sí hay que dejarlo bien claro. A alguien que proclame hoy día la palabra del Señor, se le puede llamar profeta. El canon está cerrado. Apocalipsis 22, 18 y 19 hace una advertencia muy seria acerca de añadir o quitar a este canon. Si usted agrega o quita una tilde y una coma, usted está en serio problema. ¿Ya? Así que no nos dejemos engañar, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es esta, está escrita. Y este canon está cerrado. Ahora entonces regresemos un poco a lo que leímos. Antes de entrar nuevamente a lo que leímos, quiero aclarar. Hermano, pero la Biblia dice que Él mismo instituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús, con diferentes funciones. ¿Sí me explico? Entonces todos no podemos ser maestros, todos no podemos ser profetas, todos no podemos ser evangelistas, pero una vez usted proclame la palabra del Señor, en ese momento usted está ejerciendo la profecía porque está proclamando la palabra del Señor. Pero si es cierto, en el cuerpo de Cristo, unos son maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Eso sí es cierto. Pero tiene una función, porque si leemos eso, dice, ¿y para qué ese montón de gente haciendo diferentes cosas? Para la edificación de su iglesia. Para que su iglesia vaya y proclame las maravillas del Señor. Otra persona podrá decir, hermano, pero la lectura que usted leyó era para Israel. ¿Lo leemos otra vez? Pero esta vez sí quiero leerlo de los versículos del 1 al 14 y me voy a ir deteniendo un poco. Otra vez, por eso le dije, no cierren su Biblia, ténganlo en Ezequiel 37, porque vamos a empezar a leer desde el 1. No desde el capítulo 1, desde el versículo 1 del capítulo 37. Y dice así la palabra del Señor, si usted lo tiene abierto ahí. La mano de Jehová vino sobre mí. Y está hablando Ezequiel, el profeta. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Estamos rodeados de un valle de huesos? Sí. Solamente salga y dése una vueltecita por las calles. Oh, el sol está muy caliente, no quiero salir, hermano. Entonces mire a su alrededor su familia. Entre ellos hay algunos huesos secos. Sí que los hay, en mi familia también. O en mi trabajo, donde yo trabajo.
¿Estoy rodeado de huesos secos? Sí que estoy rodeado de huesos secos. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Como todos los días nosotros estamos en derredor, rodeados de huesos secos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Eran muchísimos sobre la faz del campo. Huesos secos. Los campos están blanqueados. Usted y yo tenemos una tarea: proclamar la palabra del Señor. Y por cierto, secos en gran manera. Un hueso seco en gran manera, ¿qué significa? Que hace mucho tiempo está muerto. De tal forma que ya el hueso está reseco. El 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cómo podemos interpretar ese versículo? El Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, con ese Señor, tú lo sabes, le está diciendo, pues Señor, tú eres el Todopoderoso, ¿no? Y yo, ¿qué puedo hacer? Tú lo sabes. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, tú eres quien devuelve vida a lo que está muerto. Entonces Ezequiel lo que dijo fue, me imagino que se encogió de hombre, porque yo lo hubiera hecho. Yo le dije, pues Señor, pues tú lo sabes. Y entonces sí llegamos al versículo 4, que fue el que leímos. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Parece algo en nuestra humanidad, nos parecería algo que no tiene sentido, ¿cierto? Yo les he contado la historia del loco vitrina, ¿verdad? Ustedes la conocen más o menos ya. Es un señor que vivía allá en Barranquilla, en nuestra ciudad, y estaba loco porque andaba abriendo puertas y ya estaba en la calle. Y rapidito les cuento, les recuerdo que el predicador que estaba en la calle con su micrófono y su speaker hablando y predicando a la gente que pasaba, y el loco estaba sentado al lado, el Señor le envía palabra a este predicador y le dice, predícale al loco. Y para él, en su humanidad, dice, pero ¿qué le voy a predicar al loco? Si ese loco está loco, no me va a entender. Así le dice el Señor a Ezequiel, dile a estos huesos. Y me imagino que Ezequiel diría, bueno, lo voy a hacer, pero por tu poder. Igual sucedió ese día. Dice el predicador en su testimonio, contando esto, dice que él no prestó atención la primera vez y dijo, en su humanidad dijo, ¿por qué le voy a predicar al loco? Si el loco no entiende, yo le voy a predicar esto que están pasando por aquí. Y los que pasaban por ahí ni siquiera prestaban atención y tenían el entendimiento abierto, y el loco estaba entenebrecido. Y vuelve palabra del Señor y le dice al predicador, predícale al loco. Y él, como para quitarse esa orden de encima, le dijo al loco, nada más le dijo una frase con poder, cumpliendo una orden que venía del Señor. Y le dijo, loco, Cristo te ama. Luego, en el testimonio que da el loco vitrina, cuando ya está restaurado, él dice que cuando él escuchó esa frase, cayeron de sus ojos como escamas y pudo ver cómo estaba. Esta parte de la Biblia me acuerda de ese testimonio. ¿Por qué? Porque el 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. El Señor le estaba diciendo, dile a los huesos de parte mía que van a cubrirse de tendones y de carne otra vez. El 7 dice, este me gusta, dice, el 7 dice, y pondré tendones, el 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, ya no había huesos secos,
pero había cuerpos ahí, formaditos y tirados. El 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, profetiza a tu familia. Proclama la palabra de Dios sobre tu familia, iglesia. Di el espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El 10 dice, igual que el 7. ¿Qué dice el 10? Dice, y profeticé como me había mandado. Si usted lee cómo comienza el versículo 7 y cómo comienza el versículo 10, dice, y profeticé como se me había mandado. Y profetizó el predicador como se le había mandado y le habló. ¿Por qué digo profetizó? Porque proclamó la palabra del Señor al loco vitrina. Obediencia. Esta semana oí una frase que se me quedó y decía alguien, detrás de la obediencia está tu bendición. Es decir, para alcanzar tu bendición tienes que pasar por la obediencia. Y esto era fue lo que le pasó a Ezequiel. Él obedecía como el Señor le decía. Y dice el 10, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Usted quiere ver un ejército aquí, en esta iglesia, sentado, sirviendo al Señor. Profetice a su familia. Proclame la palabra de Dios sobre su familia. Y entonces tendremos un ejército sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamando la palabra del Señor. Continúo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos esos huesos que estaban ahí secos eran la casa de Israel. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Pero quítale el nombre de Israel y póngale el nombre de Liliana. Mujer de Dios, todos estos huesos son la casa de Liliana. Mujer de Dios, todos estos huesos son la casa de María, son la casa de Yoli, son la casa de José, son la casa de Juan, son la casa de Sandra. Todos estos huesos son tu casa, los cuales tienen que recibir la proclamación de la palabra de Dios de tu boca para que revivan. Y he aquí el 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Gente sin esperanza, gente destruida, esperando que nosotros proclamemos la palabra de Dios sobre ellos, sobre esos huesos secos. Por lo tanto, profetiza y diles, dice el 12, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Por eso quise detenerme un poco en ese rol, en los diferentes roles. Hablamos de diferentes roles, ¿verdad? El rol de hijo de Dios, el rol de proclamar, de consolar, el rol de adoradores, y me quise detener un poquito en el rol de profeta, porque no se confunda. Ahora usted tiene una idea clara de lo que realmente es un profeta de Dios. ¿Por qué tanta explicación, hermano? Pues por eso. Porque usted, al proclamar la palabra de Dios, ya llevándolo más personal a su familia, porque usted es un sacerdote. Lo mismo, ¿verdad? Somos pueblo santo, real sacerdocio, llamados para proclamar. Así que usted, al proclamar la palabra de Dios en su familia, usted es un profeta y usted es un sacerdote, usted es una sacerdote de su familia. Proclame la palabra de Dios en su familia, en su hogar.
proclámela con autoridad, esa autoridad que le da el Señor. ¿Usted cree que Ezequiel decía, huesos, si quieren, cúbranse de piel, de tendones y de carne? No decía eso. Él lo decía con autoridad. ¿Por qué? Porque venía la orden del Señor. Pero ahora, ¿qué tenemos, hermanos? Si Dios no me habla, ya hablamos de esto, ¿no? Esta es la palabra del Señor. Si usted proclama esto sobre su familia, usted está proclamando vida. Proclame con autoridad sobre su familia, sobre ese valle de huesos secos. Jesús está con usted, Él lo ha prometido. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Jehová de los ejércitos está con cada uno de nosotros. Él tiene planes de bien. Él tiene planes de paz. Él tiene un plan bueno para darnos un buen fin. Así que mi hermano querido, no se desanime. No se desanime al proclamar la palabra de Dios sobre su familia una y otra vez, cada día. Aunque no vea transformación, sígala haciendo, porque es por fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si no lo está viendo, usted no está actuando por lo que usted ve, usted está actuando por la fe en Cristo Jesús. Y proclame la palabra de Dios sobre su familia. ¿Y qué proclamo, hermano? Pues versículos. Lea la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que dijo Josué: yo no sé ustedes a quién van a servir. En este caso ustedes dirán, mis vecinos, yo no sé a ellos a quién irán a servir, ellos tienen sus sacerdotes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es proclamar la palabra de Dios sobre mi familia. Así que, hermano querido, tenemos que ejercer ese rol, esa responsabilidad de proclamar la palabra de Dios sobre mi familia. Si hay alguien que no conoce de Jesús, proclamarla. Si no tiene quien le proclame, usted que me está viendo por las redes sociales puede aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, por lo que aprendimos hoy. Somos proclamadores de tu palabra. Somos real sacerdocio. Debemos proclamar la palabra de Dios sobre mi familia, sobre mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como decía en la enseñanza pasada, así como Mateo transformó su historia, así usted y yo debemos transformar nuestra historia, nuestra descendencia. Serán adoradores de Cristo Jesús. Proclámelo, no se canse, no desfallezca. El que perseverare hasta el fin. Oh Santo Israel, gracias, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, a proclamar tu palabra, a profetizar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Su amor es para
Vamos rápidamente con los anuncios. Estamos orando por cada joven y también por la persona que los va a acompañar a los campamentos, por Stephanie. Entonces, allá afuera usted tiene una hojita donde usted puede tener los nombres. Puede anotarse para una hora específica. Si no sabe a qué hora anotarse, pues simplemente llévese la hoja donde están los nombres de los muchachos, de los jóvenes, y ore por cada uno de ellos. Tenemos también el tea time, o sea, un tiempo de té para las damas. Va a venir la esposa del anterior superintendente, Debbie Taylor. Va a ser octubre 5, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí van a tener un buen tiempo. Pero tenemos muchos anuncios hoy. Ustedes saben que se está planeando arreglar, dicen gazebo, pero no sé cómo se dice en español, pero el techito ese que está allá. Entonces usted puede dar una donación de $50 por un board, no sé qué es, pero son $50, o puede adoptar más, pero es para construir ese techito que está allá. Y Pastor, para el bote que antes sacamos fondos para los niños, ya tuvimos suficiente para mandar a todos con su scholarship que no tienen que acabar y pagar, y también a Stephanie. Mil gracias a todos. Y también ahora vamos a sacar el bote durante el verano para meter dinero para el patio, el cubrimiento del patio. Así que si no pueden echar todos los 50, pues como de los niños, echa lo que puedan. Todo se aumenta, todo. ¿No le parece maravilloso? Conectamos para llevar a cada joven allá a ese conferencia de mujeres el sábado agosto 10 de 9 a 12 del día. La conferencista va a ser la hermana Jenny Guerra, la doctora Jenny Guerra. Tiene un doctorado, ¿sabe? Una mujer muy capacitada para el servicio del Señor. Así que esos son los anuncios. Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Esta semana en las manos del Señor. Antes quiero decirle algo que se me escapó. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Usted y yo somos el Israel espiritual. Pablo lo aclara en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en Gálatas 3:29 dice: si ustedes son de Cristo, ¿es usted de Cristo? Amén. Si ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham. Amén. Y herederos según la promesa. Así que estas promesas que están aquí, aunque muchas dicen, oye Israel, ese Israel también somos usted y yo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que nos reconforta, nos exhorta, nos alienta, nos redarguye si no estamos ejerciendo cada uno de estos roles que nos corresponde obedecer al ser tu seguidor, al ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendigo a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendícelas, Señor. Sé propicio a las necesidades de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo los reconforte si están pasando por alguna necesidad, por alguna situación difícil. Toca sus corazones, Señor. Que puedan aceptarte como su Señor y Salvador, y suficiente Salvador, el único. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.